y el aislamiento ciertamente tienen alguna conexión con la violencia. Algunos asesinos son impulsados a la violencia debido al rechazo y al aislamiento que experimentaron. Pero existen diferencias fundamentales en cómo funciona la mente de un asesino y cómo funciona una mente normal. ¿Tenemos todos el potencial de asesinar o solo algunas personas tienen una tendencia particular hacia la brutalidad? El Dr. Michael Stone se encuentra en un viaje para entender por qué las personas matan. ¿Qué es lo que la ciencia puede revelar sobre el cerebro de un asesino? ¿Existen personas con más probabilidades de cometer actos de violencia y asesinatos? ¿Qué factores pueden estar dentro del cerebro de un asesino? ¿Podría haber alguna explicación lógica para homicidas brutales como Edmund Kemper? No fue solo una matanza por coincidencia o al azar, fue planeada por 50 semanas. Santa Cruz, California, 1972. Edmund Kemper recorre las calles en busca de quienes desean un aventón. Selecciona a 2 mujeres universitarias y las asesina en su auto. Kemper lleva los cuerpos a su casa y descuartiza sus miembros y cabezas. Guarda algunas partes de los cuerpos en su refrigerador como trofeos, diseminando los restos a lo largo de la costa californiana. Su locura continúa por cerca de 1 año. En un acto final de violencia, decapita a su madre mientras duerme. Se le atribuye la muerte de 10 personas. Es sentenciado a cadena perpetua. ¿Cómo puede alguien llevar la crueldad a tal extremo? ¿Es posible perder totalmente la empatía por otros? Sin la empatía es muy difícil ser compasivo porque necesitas entender los estados emocionales de tus semejantes. Marco Iacoboni es un neurocientífico de la Universidad de California. Él cree que la fuente de tal brutalidad puede estar en ciertas células del cerebro humano llamadas neuronas espejo. Estas células cerebrales son necesarias para reconocer y admitir las emociones humanas. Lo que las neuronas espejo hacen es ser el fundamento del comportamiento social en el cerebro. Iacoboni estudia cómo las neuronas espejo tienen un rol en la empatía y en la violencia. Su teoría: las neuronas espejo le dicen al cerebro cómo leer e interpretar las emociones de otros, identificar la felicidad o la ira y reflejar esa acción. Supongamos que mis células se activan en mi cerebro cuando estoy afligido, y por lo tanto hago algunas expresiones faciales que expresan mi aflicción, y las mismas células se activan cuando veo otras personas en problemas. Iacoboni cree que las personas sin el funcionamiento debido en las células neuronales espejo no pueden sentir empatía o ver a otra persona que siente dolor. Y esta desconexión incrementaría las posibilidades de que alguien recurra a la violencia. Para probar esta hipótesis, Iacoboni mira dentro del cerebro humano. Realiza escáneres funcionales en pacientes. Dentro del escáner, los sujetos ven fotos de expresiones faciales mostrando felicidad o ira. Primero, solo se les indica que observen las imágenes. Luego, se les pide que imiten las emociones. Los resultados son enigmáticos. Los rastreos cerebrales revelan que las neuronas espejo viajan a 2 lugares del cerebro. La actividad neuronal comienza en la región responsable del movimiento muscular. Las células espejo instruyen al cerebro a reflejar literalmente la acción observada. Las células después viajan a los centros emocionales del cerebro y se traducen en una comprensión emocional de felicidad. El proceso conecta una acción a una emoción. Y esto forma los fundamentos de la empatía. Cuando siento ciertas emociones, expreso esas emociones con mi cuerpo, con mi rostro. Iacoboni pudo dar validez a su teoría al probarla con sujetos impredecibles. En pacientes autistas, quienes generalmente carecen de empatía. Y quiero que apuntes al rostro que muestra cómo se siente ella en la imagen. Muéstrame ira. Los autistas saben cómo describir emociones. Ira.
¿Vergüenza? pero muchos tienen dificultades sintiéndolas o expresándolas. Muéstrame felicidad. Los escáneres MRI de los sujetos autistas revelan muy poca activación de las neuronas espejo. Y entre más severo es el autismo, menor es la actividad en este sistema de neuronas. No hay correlación entre el autismo y la violencia. Pero Giacoboni cree que la separación entre las neuronas espejo y los centros emocionales del cerebro puede bloquear los sentimientos de empatía y puede tener participación para explicar la violencia. Hoy planea expandir su investigación a criminales violentos. ¿Podrían estudios posteriores explicar la falta de empatía mostrada por Edmund Kemper? La discapacidad física o fallas en el cerebro pueden, por cierto, influir en la violencia o el asesinato. Mientras la violencia desatada por ese defecto puede ser extrema, los ejemplos de estas discapacidades son raros. Sin embargo, existen otras alteraciones potenciales dentro del cerebro que pueden llevar a asesinar. ¿Qué otros secretos se ocultan dentro de la mente del asesino? ¿Qué puede revelar la ciencia sobre el por qué matan? Y esta es el área que tiene sentido entre las percepciones que usted posee, y a medida que la ola de pérdidas avanza, empezamos a tener pensamientos más claros. ¿Qué otros secretos se ocultan dentro de la mente de un asesino? ¿Existen ciertos factores que llevan a alguien a matar? Combinados, el rechazo social junto con la discapacidad física del cerebro tiene parte en la violencia y el asesinato. La enfermedad mental es el factor clave detrás de asesinos con alucinaciones, quienes luego arremeten contra una realidad falsa. Las alucinaciones y la realidad distorsionada que ellos crean puede llevarlos a matar. El vínculo entre un asesino y la enfermedad mental se puede observar en casos raros pero inquietantes. Sacramento, 1978. Richard Chase, de 27 años, oye voces. Ellas le indican que debe consumir la sangre y los órganos de otros o morirá. Y se lanza en un brutal arrebato asesino que cobra la vida de 6 personas. Chase sufre esquizofrenia. La esquizofrenia, una enfermedad mental que afecta al 1% de la población, crea una realidad alternativa de voces y percepciones distorsionadas en sus víctimas. Pero ¿cómo altera esta enfermedad la realidad de una persona? ¿Es tan solo una afección mental o tiene un impacto físico en el cerebro? La ciencia nos lleva ahora dentro del cerebro para ver cómo funciona la esquizofrenia. Uno de los misterios es qué ocurre en el cerebro cuando aparece la esquizofrenia. El Dr. Paul Thompson es un neurólogo del Laboratorio de Neuroimágenes de la Universidad de California. Una de las cosas que nos interesa es examinar en el escáner a personas con esquizofrenia y entender qué es lo que ocurre en el cerebro mientras ellas desarrollan alucinaciones, psicosis y delirio. Thompson escanea el cerebro de 12 pacientes esquizofrénicos 3 veces en un periodo de 5 años. Combinando los resultados de los pacientes, el Dr. Thompson espera crear una película de tiempo que proveerá la primera mirada sobre cómo la esquizofrenia impacta al cerebro. Los pacientes son escaneados por primera vez poco después de obtener el diagnóstico. Es ahora cuando un paciente desarrolla los primeros signos de oír voces, tener sensaciones que son irracionales, y su dificultad de entender si son sonidos reales o si están en su cabeza. A medida que examina los datos, Thompson hace un descubrimiento importante. La esquizofrenia no es estrictamente una afección psicológica como se creía. Por el contrario, sí ataca de manera física al cerebro como otras enfermedades. Cuando empezamos, pensábamos que los cambios quizá eran psicológicos. Lo que en verdad vimos fue esta ola dinámica de pérdida de tejido, por lo que cuando el paciente tiene los primeros signos de alucinaciones y delirio, está perdiendo tejido cerebral rápidamente. En el primer año de enfermedad, los pacientes pierden el 5% de su tejido cerebral. 2 años después, se escanea a los pacientes nuevamente. Las imágenes correspondientes revelan una progresión aterradora. La mayor sorpresa es esta. Aunque el daño comienza detrás del cerebro, esta avalancha de pérdida de tejido cerebral finaliza en el frente del cerebro. Por eso, una de las cosas que vemos acá en rojo es la pérdida lenta de materia gris. Esa pérdida